En el video de A.M. Clancy, Taylor describe al vialismo así: la autoridad de los obispos proviene de dos cosas, un poder milagroso y una religión secuestrada, una alimenta a la otra, un ciclo. Se le llama vialismo, y todo lo que necesitas saber es que enseña que la autodestrucción es el único camino hacia el paraíso. También, convenientemente, te permite convertirte en un recipiente disponible para el uso de los obispos, y ahí es cuando llega el milagro. Después pasa a explicar el seasigno psicoquinesis, en donde usan estos cuerpos muertos para controlarlos, cosa que solo pueden hacer los obispos y por un tiempo corto. En resumen, el vialismo es la religión oficial de Dema, que es liderada por los 9 obispos. Los seguidores de esta religión son los glorificados, todo esto ya lo expliqué en otro video, que son devotos seguidores de esta religión y son los que finalmente prestan su cuerpo para ser ocupado por los obispos después de haberse ido de este mundo. Los obispos también llaman a estos seguidores los elegidos, con el fin de dotar todo esto de algo positivo y ocultar lo horrible que en realidad todo es. Ahora, me pareció interesante esta teoría que vi en Reddit, donde dicen haber descifrado el vialismo. Básicamente plantean la idea de donde Taylor pudo haber sacado inspiración para crear esta religión ficticia, así que se las quería compartir. En la entrevista de Zenlo en 2018, había una imagen en el escritorio de Taylor. Esta era del grupo Bourbaki con algunas personas editadas. Antes de esto ya nos habían presentado al grupo Bourbaki, primero en la página de Demaor, info con la foto de Andre Wow, después en Morg se menciona directamente este nombre que viene del grupo de matemáticos de los que Andre era parte. En la imagen del computador de Taylor, cuando buscamos la imagen original, hay una mujer que no forma parte de su grupo. Esta mujer se llama Simone Wow, la hermana de André Weil. Recordemos que André también es el nombre de uno de los obispos. Pero volviendo a la teoría, Simone Weil fue una filósofa y activista política francesa, nació en 1909 y murió en 1943. Fue una filósofa y mística francesa de procedencia judía. Fue descrita como poseedora de un don precoz para la simpatía y más que un poco de masoquismo. Buscaba la oscuridad para escapar de la cómoda vida burguesa. La muerte de Simone Weil es considerada como una automorición. Ella hacía huelgas de hambre en honor a sus compatriotas franceses que morían de hambre durante la guerra, finalmente murió de malnutrición. El autor de esta teoría dice que escuchó a alguien decir que el apellido Val sonaba similar a vialismo, así que decidió buscar Weil-Elisem y encontró estos dos resultados. El primero era un mensaje en Google Groups de 2010. En esta página, un hombre decía que iba a realizar un movimiento llamado Bailismo en el que también haría una huelga de hambre. Llamaremos a este movimiento Bailismo. He decidido hacer huelga de hambre de lunes a viernes comiendo solo pan naan y bebiendo solo agua. Volveré a la normalidad los sábados y domingos. Decidí esto antes de leer más sobre la vida de Simone Weil en internet. Luego usa un lenguaje bastante sectario o religioso al describir el trabajo de Simone Weil. Usualmente, un ayuno es algo que la gente hace como una práctica religiosa, sin embargo, este hombre parece estar realizando este acto para honrar a su padre y como parte de su movimiento político para las elecciones. Simone deseaba una revolución de tipo evangélico: siempre te pondré a ti antes que a mí, pero lideraré hasta la muerte. El vialismo y los gloriosos idos en el lore de 21 Pilots representan a la glorificación de la automorición como una forma de alcanzar el paraíso. Este hombre está glorificando la automorición de Simone Weil. El segundo fue un libro escrito por la Universidad de Windsor en los años 50. Esto es lo que tenían que decir sobre Simone Weil. Simone Weil, esa mística socialista cuya escrupulosidad le impidió cruzar la barrera final hacia la conversión al catolicismo, ha influido en la escritura de Mess Murdoch. Después de recomendar sus cuadernos como una excelente introducción a la vida y peregrinación espiritual de Mess Weil, Mess Murdoch afirmó que muchas de las opiniones expresadas sobre el sacrificio, la culpa y la bondad esencial por Max Liger en El Unicornio se originaron en la filosofía weiliana. Citando un weilismo, no sirve de nada actuar por encima del propio nivel natural. Miss Murdoch sugirió que esta incapacidad de reaccionar a las situaciones de otra manera que no sea la predeterminada, determinada por la propia constitución emocional e intelectual, aprisiona a Malcolm Mead y otros personajes de Murdoch. Básicamente, en esa cita, la autora de una novela popular de esos años está diciendo que se inspiró en la filosofía weiliana para sus personajes e historia. Entonces, nuevamente, se cita o se llama a los principios de Simone Weil como weilismo. Esta parte de la investigación de estos fans fue la parte en la que estuvieron completamente de acuerdo sobre la conexión. Ahora viene lo confuso. Encontraron muchas citas que parecían tener relación con el lore, pero no es 100% seguro. La primera es la definición de Weil de kenosis. No solo kenosis nos recuerda al nombre Keons, sino que esto es básicamente una letra en overcompensate. Overtake your former self o supera tu antiguo yo. Kenosis también se describe como vaciamiento de uno mismo.
una forma de convertirse en un recipiente disponible o available vessel. De acuerdo a Wikipedia, kenosis en un término de naturaleza humana y no religiosa denota la continua epíclesis y autonegación de la propia voluntad y deseo humano. Aquí estos fans ponen el fragmento de Pouleais donde mencionan esta autonegación: todo lo que siento es negación, negación, negación. Además, estos fans ponen el ejemplo de Forrest: no sé por qué me alimento de emoción, hay un estómago dentro de mi cerebro. Ellos dicen que si tu cerebro hiciera una huelga de hambre y se negara a pensar o funcionar correctamente o permitirte experimentar tu vida, eso podría compararse con lo aburrido y prácticamente sin vida que es Dema, o podría estar relacionado al concepto de vaciamiento del yo de Weil con el proceso de psicoquinesis. Aquí está mi primer problema con esta teoría. Después de pasar horas investigando la filosofía de Weil, el concepto de vaciarse o hacer esta kenosis se refiere más bien a una manera de experimentar la vida. No tiene nada que ver con dejar de pensar y acabar con la personalidad propia o negarse de placeres como lo ponen en la teoría. Todo lo contrario, si no entendí mal a Weil, y algún cliquista filósofo me puede corregir, Weil habla de despojarse de prejuicios, suposiciones y todo lo relacionado a lo personal cuando vamos a recibir experiencias, porque todos esos filtros que ponemos nos hacen no captar nada significativo de cualquier experiencia. Weil lo pone en términos religiosos: al acercarse a Dios, cuando vas buscando respuestas pero vives en modo predeterminado, sin dejar que el objeto o experiencia entre a ti sin filtros, no estaría logrando captar nada diferente o nuevo si recibes las cosas con una serie de preconceptos que naturalmente todos tenemos. Todo esto es un concepto mucho más complejo, pero muy resumidamente, tiene más que ver con ser abierto de mente hacia la vida, y no a vaciarse en el sentido de no tener ningún pensamiento. Este concepto también lo relaciona Weil con el concepto de atención, pero estos fans solo ponen citas al azar sin realmente entender lo que quieren decir y hacen conexiones como la que leeré a continuación y sacan de contexto el concepto de atención de Weil. La atención consiste en suspender nuestro pensamiento, dejándolo desprendido, disponible, vacío y listo para ser penetrado por el objeto. Significa mantener en nuestras mentes, al alcance de este pensamiento, pero en un nivel inferior y no en contacto con él, el diverso conocimiento que hemos adquirido y que estamos obligados a utilizar. Sobre todo, nuestro pensamiento debería estar vacío, esperando atento, sin buscar nada, pero listo para recibir en su verdad desnuda el objeto que debe penetrarlo. Sobre esta definición es lo que dije antes, pero ellos lo toman de esta manera, que en mi opinión no tiene que ver con lo que propone Weil. Estos fans dicen que Keons tiene el poder de concentrarse, lo sabemos por las cartas. ¿Es este el poder de la atención de Simone Weil? Esta cita suena como alguien preparándose para ser controlado. En jumpsuit, Taylor está parado, esperando a que Nico se acerque a él y lo manche de negro. En Levitate, Taylor está sentado mirando al espacio antes de que Nico lo agarre por el cuello. Este poder de Keons de concentrarse no tiene que ver con la atención de Weil, porque los habitantes de Dema que son controlados, ya están muertos o a punto de estarlo. Si pensamos lo de manchar de negro como otro tipo de psicoquinesis, aquí la atención no tiene que ver porque ellos no suspenden su pensamiento, simplemente ya no hay nada de ellos. Es solo un cuerpo, la persona en Dema no está consciente y cuando está vacío es cuando está muerto, en ningún momento es un acto propio para recibir algo. Weil se refiere, más bien, a cambiar la perspectiva de la vida y no a ser pasivos ante ella. Ahora, los fans que crearon esta teoría no están tan alejados. Es evidente que Taylor tiene conocimiento de Simone Weil, y creo también que mucha de su música está inspirada en ella. Solo no estoy de acuerdo con que el vialismo sea una referencia directa a su pensamiento, y menos, por un post de 2010 de un fanático loco de Simone. Porque su filosofía está completamente alejada de lo que hacen los obispos y no tiene nada que ver con matarse de hambre para protestar. Sí, ella murió de manera controversial, pero más que una automorición, fue más un acto de coherencia con sus ideales. Nunca glorificó la muerte. De hecho, Simone de Beauvoir la admiraba por esta coherencia con la que siempre vivió su vida, porque ella no se dedicaba a teorizar detrás de un escritorio como la mayoría de filósofos de la época. Ella era la clase de persona que se iba a las trincheras a pelear o a trabajar en fábricas solo para sentir en primera persona de lo que estaba hablando en sus textos. Entonces, después de haber investigado a Simone, mucha de su filosofía la puedo encontrar en canciones como Ketchen Senk o incluso Todo Bessel. Creo que el título de The Bessel puede ser en relación con Simone y sus textos sobre atención que tratan de eso, ser un recipiente vacío, en el sentido que ya expliqué. Tyler explicó que Next Semester trata de sus años en la universidad, y ahí es donde pudo haber conocido en clase de matemáticas al grupo Bourbaki, que lo habría conducido a Simone Weil. Desde ahí se podría explicar las referencias a esta filosofía desde canciones tan viejas. Yo creo que hay influencia desde su primer disco. Por ejemplo, Taylor muchas veces ha mencionado la destrucción en el primer álbum, el que casualmente es el más abiertamente religioso, cosa que comparte con Weil.
Weil tiene este concepto de la encarnación que ella define como, este concepto significa destrucción, hacer que lo creado pase a la nada. No se trata de destruir al hombre en su totalidad, sino esa parte del alma que dice yo. Nada poseemos en el mundo, porque el azar puede quitárnoslo todo, salvo el poder de decir yo. Eso es lo que hay que entregar a Dios, o sea, destruir. No hay en absoluto ningún otro acto libre que nos esté permitido, salvo el de la destrucción del yo. Lay down and destroy me aparece repetidas veces en Implicit Demand for Proof. Esta destrucción del yo es lo que les decía de desapegarse de lo personal para entender el mundo. Esto no quiere decir literalmente dejar de ser una persona. En esta canción se ve a un Taylor ansioso por respuestas, y esto es a lo que se dedicó Simone. La necesidad de entender la vida la llevó a crear todo su pensamiento. Otro ejemplo, Simone tiene este concepto de la decreación que cuando lo leí me recordó inmediatamente a Ketchen Seng. En el texto de Weil de Waiting for God habla un poco sobre encontrar significado a la vida en tener un sentido de propósito. ¿Le suena similar a Ketchen Seng? Aquí habla sobre esos momentos de trascendencia que solo se dan al sentir que participas activamente en tu comunidad. Todo este texto habla de que el propósito te lo da el crear cualquier tipo de cosa, arte especialmente. Es literalmente Ketchen Seng. También aquí menciona el concepto de The Source of God, que para mí tiene más que ver con el álbum Bessel que con los obispos. La única manera en que el vialismo sea la filosofía de Simone Weil puede ser al ser una malinterpretación de su filosofía, como el comentario del principio del 2010. Puede ser que cuando Clancy describe al vialismo como una religión secuestrada, quiere decir que sus ideas fueron tomadas de otro lado y malinterpretadas a tal punto que es casi la idea opuesta de la original. También es muy extremo pensar que Taylor sacó todo esto de un post de un loquito random de Facebook de hace 14 años. Además, se pronunciaría Walisen porque según la Wikipedia se pronuncia Simone Weil y no Weil como ellos dicen, por lo que queda más lejos de vialismo. También me encaja mejor la teoría original que dice que viene de vial, que en inglés significa frasco o este tipo de recipiente, y queda mejor con la idea de recipiente de los obispos y no de Simone. Oye, despacio, cerebrito. Bueno, ya sé que esto fue muy largo y complejo si no sabes nada de esta filósofa o su pensamiento. De hecho puede que lo haya explicado mal, pero eso fue lo que entendí después de semanas investigando a Simone. Con todo esto, tal vez Taylor lleva desde que es casi adolescente obsesionado con ella, y por eso varios fans, en los que me incluyo, notaron tantas similitudes en ambos. No solo al Taylor traerla de manera indirecta con el grupo Bourbaki y la foto de su computador, sino con la manera en que muchas de sus canciones parecen tomar conceptos de ella. Si tuviera que apostar, diría que Taylor está bastante informado sobre esta filosofía y de hecho, se podría decir que lo confirmó. No dijo directamente algo sobre el vialismo, pero sí sabe bien quién es Simone Weil. Una fan le preguntó a Taylor en un meet and greet hace poco si su música estaba influenciada por Simone Weil y Taylor dijo, no tenemos tiempo para meternos en todo eso, por lo que dejó a entender que definitivamente sí la conoce, y esto medio confirma lo que pienso de que ha estado metiéndola en su música desde hace mucho tiempo, pero yo, en particular, no creo que la haya incluido al crear el vialismo, o al menos, no de la manera en que estos fans lo describieron. En fin, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Esto es solo mi opinión sobre el tema, ya que vi este post en Reddit diciendo que habían descubierto la fuente del vialismo y me pareció muy interesante compartirlo aquí. Gracias por ver.